Ahí sí. Ahí sí, po. Las relaciones que se establecen entre organismos de diferentes especies pueden tener efectos beneficiosos que siempre que hay beneficios se simboliza con un más. Y eso es lo que tenemos que tratar de recordar. O sea, este cuadro, si somos capaces de asimilarlo para poder describir las futuras relaciones que tenemos que ver, estamos listos. ¿Ya? Lo más seguro es que pues sea muy fácil poder eh, determinar la alternativa correcta. ¿Ya? Los beneficiosos se simbolizan con un más, los perjudiciales se simbolizan con un menos, y todo aquello que sea neutro, o sea, que le da lo mismo a la relación, no tiene ni beneficio ni perjuicio de la relación que se establece, ¿ya? Van a definirse con un cero. ¿Ya? En los individuos, en las poblaciones de cada especie que se interacciona. Por ejemplo, así como spoiler, bueno, aquí lo vamos a dar al tiro con un ejemplo. Aquí vamos a darle más vueltas también, pues si todo está aquí ejemplificado. Ejemplo, si el organismo A se come al organismo B, el A obtiene un beneficio, por lo tanto se simboliza con un más, y B tiene un perjuicio porque se muere y lógicamente ahí se simboliza con un menos. Los hongos y los árboles, sí, por ejemplo, ahí podría ser porque el hongo podría parasitar alguno de los recursos, aunque normalmente ahí la relación no es de parasitismo. ¿Ya? Ahí la vamos a ver, de hecho creo que la tengo como ejemplo. ¿Ya? Vamos con la simbiosis. La simbiosis, la primera de todas. En realidad, las relaciones interespecíficas se definen en dos grandes grupos: las que son simbióticas y las no simbióticas. ¿Ya? Ahí está la simbiosis con todas las definiciones que podemos tener dentro de... Claro, en el caso de la simbiosis siempre va a haber alguien beneficiado, siempre. ¿Ya? Por eso es que el otro hay un signo de interrogación ahí. Y dentro de estas relaciones simbióticas vamos a tener tres divisiones más, ya que estas son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? Como te digo, la simbiosim es dúo o doble, ¿ya? Y biosis, bio, es vida. Entonces es como vivir doble, vivir en dúo. ¿Ya? Eso es en realidad la traducción, lógicamente, ahí dentro del poco latín que se puede explicar actualmente. ¿Ya? Y por eso es que siempre van a vivir juntos y en función de esa vida juntos es que uno por lo menos se va a ver beneficiado. ¿Ya? Veamos entonces, ahí está. La palabra, bueno, ahí está, simbiosis significa vivir juntos, contexto en el cual se establecen las relaciones estrechas entre las especies. Se clasifican en tres tipos: el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. En todas siempre hay un símbolo más. Los otros van a variar de los tres tipos posibles, o sea, más, mutualismo, más cero, comensalismo, que de hecho ahí está la de muchos hongos, no todos, pero sí muchos hongos con los árboles. ¿Ya? Y el parasitismo, que también podría darse en el caso de algunos hongos, no todos lo mismo, con algunos tipos particular de vegetal. ¿Ya? Ahí tendríamos, por ejemplo, también más, menos. ¿Ya? En el parasitismo va a haber un beneficiado y un perjudicado. En el comensalismo vamos a tener un beneficiado y al otro le va a dar virtualmente lo mismo. ¿Ya? Probablemente no se lo puede sacar de encima a la otra especie, pero como no le molesta, no le genera ningún mecanismo de defensa. ¿Ya? Y en el caso del mutualismo, por la vida juntos, vamos a tener lógicamente un claro beneficio. ¿Ya? Donde probablemente la vida por separado sea muy adversa, muy compleja, pero en el momento que viven juntos, como se complementan mutuamente, los dos van a tener un crecimiento exponencial en su tasa de reproducción. ¿Ya? Normalmente, o en la tasa de crecimiento, ¿no? Bueno, asimilarlo directamente al índice reproductivo. ¿Ya? Veamos, pues, veamos qué ejemplos burdos. Bueno, aquí hay uno de cada uno. ¿Ya? Uno de cada uno. Ahí tenemos los clásicos piojos, parasitismo. ¿Ya? Aquí tenemos los hongos, como dices tú, en las cortezas de los árboles. Ahí podríamos tener un ejemplo de comensalismo. Y aquí tenemos el clásico ejemplo de mutualismo, y ahí tenemos al Nemo. Claro, un Slowpoke y un Shelter, aunque no sé si bueno, el Shelter, ¿qué beneficio podría tener? Hay tantas variaciones del logro que ya a esta altura ya yo me quedé solamente con la primera. Pero en el caso del Shelter, ¿qué beneficio tiene? Salir del agua nomás. Sería eso. ¿Ya? O comer lo que deje el Slowpoke, que a esa altura ya es Slowbro, y que tiene disponibles sus dos manitos. ¿Ya? Las dos manitos frontales. ¿Sí o no? Creo que así era un capítulo de la serie hace años atrás. Claro, como le come la cola, le muerde la cola. Bueno, la cola de los Slowpoke se comen. Por eso está ¿cómo se llama? Creo que hay un alimento que es la cola de los Slowpoke.
Lo que pasa es que cuando yo jugué Pokémon, no venían las traducciones, yo lo jugaba en inglés. Entonces, cuando siempre hago referencia a Pokémon, siempre en inglés, porque de hecho, cuando lo he jugado ahora más actualmente, no lo juego, no me gusta jugarlo en español. No es porque, que te sabe inglés y tampoco lo pesco mucho, si la historia no es muy profunda que digamos. Pero los ataques me los sé en inglés. Entonces, por eso a mí el placaje jamás lo entendí como un placaje para mí. ¿Ya? Entonces, por eso es que se me enredan a veces los nombres en español e inglés con los Pokémon. Sí, pues de hecho, el que más jugué fue ese, po. Fue el Pokémon Oro. Yo no tenía el Oro, tenía el Silver, que era el cartucho de Game Boy. ¿Ya? Y después, cuando salió el remake, ese también lo jugué, pero el remake es mucho mejor po, y mucho más largo también. Y que creo que ahora está prohibitivo. Prohibitivo. Es un sueldo mínimo comprarse un Pokémon, el remake del Pokémon Gold. Opinamos lo mismo entonces. Sí, pues muchos los jugaron emulados. Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. Sí, de hecho, la gran mayoría de la gente como que conoció los emuladores por los Pokémon, ¿no? O la emulación en general por los Pokémon. No, yo era más viejo en ese sentido, pues. Yo jugaba, emulaba para poder jugar los juegos de Nintendo que no había podido jugar. Y eran de la época del NES. O sea, jugaba Mega Man gracias a los emuladores, pues era como más antiguo. Era más arcaico en ese caso. Pero bueno, cosas de las historias. Sí, pues viste, si mucha gente conoció tanto el Game Boy Advance como el Visual Boy, ¿ya? El emulador del Game Boy Advance, que antes había otro que se llamaba Boycott, me cacha tipo. ¿Ya? Yo, de hecho, usaba el Boycott, pero no para jugar Pokémon, pero cosas, cosas, cosas. Sí, hay harta historia. Ya, pues, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos en lo del Lowpoke. Claro que ahí podría ser un mutualismo, donde los dos van a obtener un beneficio, ¿ya? Un beneficio claro, y como los dos obtienen un beneficio, más, ¿ya? Bueno, ahí está la anémona con el pez payaso, donde el pez payaso, en cierta forma, en realidad es inmune. Él tiene células inmunes en la piel al veneno ya de los nidarios. Ya los nidarios son un grupo particular ya de animales ya que tienen una fase pólipo y que nunca en realidad pasan a la fase libre natante, a diferencia de los hidrozoos, que tienen las mismas etapas de los nidarios, ya, pero los hidrozoos sí tienen una cuarta etapa de vida, que es la libre natante, y ahí están las medusas. ¿Ya? Hay poquito de zoología para que no se me olvide, porque si no se me olvida. Po. El no usarla hace que se me olvide. Y los nidarios tienen la nidotoxina, ya que es precisamente lo que dicen, ay, es que me picó. No fue una picadura la de la medusa o la de una anémona, por ejemplo, o cualquier antozoo en realidad. Basta con tocar la piel, el tegumento de ese animal, para que la secreción de la nidotoxina me afecte en mi piel. ¿Ya? Y lógicamente se siente como un pinchazo eléctrico, pero en realidad es la toxina. ¿Ya? Nada más que el mero contacto con la toxina, no es un pinchazo eléctrico, por si acaso. Por si alguna vez tocas una medusa, por ejemplo, la famosa fragata portuguesa, basta con tocarla para envenenarse. Al final uno se envenena, no es un veneno mortal ni altamente tóxico, es urticante, ¿no? ¿Ya? Eso, pues, veamos entonces los ejemplos uno por uno de las tres, perdón, relaciones simbióticas. Mutualismo. Es una relación estrecha donde las especies participantes obtienen beneficios mutuos. Por eso es más. Y aquí le fui dejando la simbología. Si yo recuerdo esta simbología y la describo automáticamente, lo más seguro es que la definición me salga al tiro y el ejemplo, así como te salió a ti con el caso de lo del Lowpoke, te salga rápido. Ahora no va a salir un ejemplo del Lowpoke, que sería lo ideal, pero bueno. Existe una mariposa que parasita o controla la mente de las orugas para que protejan a sus huevecillos y después la oruga se convierte en el alimento de las crías. Sí, po, sí, sí, sí. De hecho, hay muchos ejemplos, aunque ahí es cuando la relación se acompleja bastante, porque quizás puede aparecer un mutualismo, pero termina siendo un parasitismo. ¿Ya? O al revés, o sea, no al revés, o complejidades del parasitismo, donde el parasitismo, que de hecho es una de las relaciones más comunes en el reino animal, son tres las relaciones más comunes. La primera es la depredación, la segunda es la competencia y después tenemos el parasitismo. Esas son las tres, en esa secuencia. ¿Ya? De hecho, si tú miras por la ventana, o vas a ver una depredación, o vas a ver una competencia, o vas a ver un parasitismo. Cualquiera de esas tres. Y las otras son anexas. ¿Ya? Y el parasitismo es tan complejo que muchas veces un parásito tiene dos etapas, tiene dos huéspedes.
¿ya? Un huésped inicial y un huésped secundario, que es en el que termina el proceso reproductivo. Suelen ser bien complejos esos bichitos, ¿ya? O en realidad los que hacen en general el parasitismo. Es que la oruga no se beneficia hasta de... Ah, claro, ese sería un caso de parasitismo, ¿ya? Porque, y lo más seguro es que ahí el parasitismo tenga ese grado de complejidad en el que tenemos una etapa inicial y una segunda etapa claro, de parásito, ¿ya? Normalmente las etapas larvales son la primera etapa, y la etapa de vida adulta reproductiva es la segunda parte, ¿ya? Por si acaso. Hay un caso muy común que siempre me sale en los reels, tanto de Instagram como de otras redes, donde se ve un caracol como que multicolor, como que fuera pintado, no sé, pues como si fuera un arcoíris el caracol. Y en realidad fue infectado por un parásito que vive en su tracto digestivo y el parásito modifica el comportamiento del caracol, lo hace llamativo. Y en realidad lo hace llamativo para que se lo coma un pájaro y él pueda terminar su etapa larval a adulta en el tracto intestinal del pájaro y el pájaro, ya, él obtenga beneficio ahí de la alimentación del pájaro y después sus huevecillos vayan cayendo con las heces del pájaro, pues, infectando a otros caracoles para que se repita el ciclo. ¿Ya? Entonces los parásitos son muy cíclicos y por eso es que son tan efectivos. ¿Ya? No son los más efectivos de todas las relaciones interespecíficas, pero la más común de todas sí o sí siempre va a ser la depredación. Después de eso está la competencia. Y después de eso me saltó el parasitismo. Y las otras simplemente son anexas. ¿Ya? Por si tuviera que ordenarlas secuencial. De hecho, no partimos con la más común, porque el mutualismo es común, pero no tanto. ¿Ya? Ahí está. Bueno, los líquenos son un muy buen ejemplo de mutualismo. Nosotros también tenemos bacterias mutuales por la Escherichia coli. ¿Ya? La Escherichia coli en el tracto intestinal descompone gran parte de los nutrientes. Al descomponerlos, los transforma en... Ella obtiene un beneficio de esa base de la descomposición y lo que va liberando, nosotros lo absorbemos junto con el agua en el intestino grueso. Por eso es que tenemos Escherichia coli ahí y de esa manera filtramos agua adicional y nutrientes que no somos capaces de producir, como la vitamina D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero sumamente práctico en ese caso, y los dos nos estamos beneficiando. ¿Ya? De hecho, si no tenemos la Escherichia coli o la Escherichia coli viviera solita ahí, podría proliferar, pero llegaría a un punto en que se le acabarían los recursos. ¿Ya? Y terminaría muriéndose. Y nosotros obtenemos beneficio de la Escherichia coli porque nos ayuda a la absorción o reabsorción del agua. ¿Ya? Y lógicamente, sin Escherichia coli, la colitis que vamos a tener mucha pérdida de agua a través de la S. Por eso es que tenemos Escherichia coli. ¿Ya? O los de las mantis, un parásito que se sale cuando entra en contacto con el agua y después criarse en el sistema. Sí, pues, de hecho, muchos abusan en el caso del parasitismo, abusan del tracto digestivo porque es un muy buen lugar para obtener alimento y para refugiarse. ¿Ya? Particularmente en animales homeotermos. Entonces, es muy común que tanto aves como mamíferos tengan la posibilidad, no es tengamos, porque en realidad nosotros no deberíamos tener parásitos, pero puede darse, como la clásica lombriz solitaria. ¿Ya? O en el caso de los perros, los gatos, que por más que los desparasite al cabo del tiempo, vuelven a tener parásitos. Como que al final hay que controlarlos nomás, que no proliferen abruptamente. ¿Ya? Eso, bueno, aquí están las algas ¿cómo se llama? Con el rhizobium. Ya, las algas marinas tienen como unos puntitos en algunas hojas. Ya, el cochayuyo se ve, en la lechuga de mar, que es ¿cómo que se llama? El luche, ya, que es la lechuga de mar, o Ulva lactuca, ahí ya para ponernos más específicos. Y lógicamente en ellos hay como unos puntitos que son estas bacterias, ya, que lo que ayudan es en la fijación del nitrógeno y el alga de esa manera obtiene ese nitrógeno, ya, obtiene parte del nitrógeno que fija la bacteria, porque sin nitrógeno, pucha, no puede sintetizar proteínas. Y así de importante el nitrógeno. Y la alga necesita proteínas, ya, por lo menos para crear las proteínas de membrana en sus membranas plasmáticas. Pues entonces, forzosamente necesita nitrógeno. ¿Ya? Y muchas veces en el mar, la única fuente de nitrógeno disponible es la que van a generar estas bacterias cuando el alga esté flotando en el agua. ¿Ya? Porque no está anclada a la tierra. Si de hecho las algas no tienen raíz, no tienen un grampón como para fijarse, pero en ningún caso es muy resistente. Una marejada muy fuerte, y basta con ver una marejada en la playa, se llena de cochayuyos. Po.
¿ya? Precisamente porque no tienen cómo enraizarse. ¿Ya? Eso, po. Eso. Mutualismo, entonces, mutual, ¿ya? Bastante simple, es mutua la ayuda, y en ese caso, o beneficio mutuo, como ahí sale destacado, y la relación se simboliza más, para que no se nos olvide. ¿Ya? Comensalismo, este es bien extraño, ¿ya? Pero sí se puede encontrar. ¿Ya? Los ejemplos son bien rebuscados. De hecho, este ejemplo aparece mucho en el libro, lo dejé, pero en realidad nunca me ha gustado mucho. Pero sí me gusta más este que está al otro lado. Comensalismo se simboliza más cero. Uno se beneficia y el otro es indiferente. ¿Ya? No es que no le guste o le guste, no, es indiferente. ¿Ya? En esta relación se beneficia solo una especie. ¿Ya? Y ahí tendríamos la rémora con el tiburón. El tiburón en realidad no obtiene mucho beneficio de tener la rémora, por eso es que se define como comensalismo y no como mutualismo. ¿Ya? Y la rémora claramente come sin cazar, pues, porque el tiburón es el que va a cazar por ella. Entonces, ganar, pues todo el rato. Eh, claro, también puede ser un ejemplo de los lactobacilos. No es como el pez dentista que le llaman. Es que el pez dentista limpia los dientes. Y ahí sí, pues. Ya, el tiburón va a ir destrozando cosas, van a caer pedazos de comida y eso es lo que va a aprovechar la rémora. ¿Ya? Y la rémora, de hecho, tiene una ventosa de adhesión para adherirse y sus dientes se modificaron evolutivamente para anclarse en las escamas del tiburón. Las escamas del tiburón son bien particulares. Si no has tenido en tus manos una pinta roja o un toyo, ya que son los tiburones chilenos más comunes, si tú le pasas la mano al tiburón, es como pasarle la mano a una lija. Ya, y eso es porque tienen unas escamas bien particulares, unas escamas que tienen unos cachitos, tienen 3 cachitos, cada escama, microescama tiene 3 cachitos. ¿Ya? Y esos tienen un nombre bien particular, incluso son de los pocos peces, no son los únicos, son de los pocos peces que tienen esa morfología de escama. ¿Ya? Y eso es porque en realidad ellos son peces cartilaginosos y no peces ictios o peces óseos. ¿Ya? Claro, igual que una lengua de gato. Ahora, la lengua del gato. Sí, no, sí, está bien. Sí, sí, de hecho, es una buena analogía porque la lengua del gato tiene pelos, ya que son, de hecho, muy similares, pero son más largos nomás, y son rasposos. Ya, el sentimiento en realidad, yo diría que la lengua del gato es más abrasiva. Por lo menos en los tollos y las pintas rojas que yo he tocado, eh, uno creería que raspa más. Y no raspa tanto. Nunca he tenido en mis manos un tiburón blanco, por ejemplo, o un tiburón tigre. El tiburón blanco es el de la película, el de la famosa película Tiburón. Eh, y lógicamente ahí no sé cómo serán, pues no sé si serán igual del tamaño. Ahora, un toyo ha de ser de unos 80 centímetros, una pinta roja de alcanzar unos 60 centímetros, del porte de un brazo más o menos, si no son tiburones grandes, ya por si acaso. En Nemo aparecen los 3, claro, y ahí se ven que son grandes, po, pero ahí no sé qué tan efectivo sea el retrato del tamaño. ¿Ya? Y el caso del tucuquiri, ya en realidad el búho chileno, ya, y en realidad cualquier pájaro, ya cualquier ave, obtiene el beneficio del refugio. Y por eso dejé esta imagen, porque no es un beneficio alimentario el que está obteniendo, o si lo es de forma indirecta. ¿Ya? En este caso, el búho obtiene un beneficio que es la protección. Y el árbol le entrega protección y el refugio, pero al árbol, lógicamente, le da lo mismo tener al búho ahí, pues si no le molesta. ¿Ya? Y lógicamente, en ese caso, el árbol es indiferente a la relación que establece el búho con él, porque él sí obtiene un beneficio al verse protegido. ¿Ya? Así que ahí, ojo con las aves en general, típicas en las plazas, ¿ya? En las plazas de comuna, muy común, que los arbolitos, a cierta hora, como esta hora más o menos, ya se empiezan a escuchar el ruido de los pájaros antes que se empiezan a quedar dormidos. ¿Ya? Y es precisamente ahí está la relación. O entre el techo. Claro, pero en el techo no es un ser vivo. Pero en realidad ahí el caso de los árboles es para poder ejemplificarlo. Pero sí, pues hasta ahora se empiezan a dormir las aves. Cada vez que empiezan a las 5 de la mañana a moverse. Y esta es la más común de las simbióticas, ojo, y ahí está el famosísimo parasitismo. ¿Ya? En esta relación se beneficia el parásito, ¿ya? Que se alimenta del huésped, el huésped es la pobre víctima, ¿ya? El cual le provoca un efecto negativo y por eso es que se simboliza más menos.
¿ya? El parasitismo es una de las 13 relaciones interespecíficas más exitosas en todo el ecosistema para que no se nos olvide, ¿ya? El parasitismo es la tercera en realidad de las más exitosas, ¿ya? La más exitosa siempre va a ser la depredación y la segunda siempre va a ser la competencia. No se superponen, una no puede vencer a la otra porque si tú, vuelvo a repetir, miras para afuera, de seguro vas a ver algo o alguien comiéndose a otro individuo, no a otra persona, a otro individuo, ¿ya? Los mosquitos, sí, po. Sí, sí, sí. Claro, fueron seres vivos el caso del techo. Si el techo es de madera, sí, fue quizás en algún momento un ser vivo. Bueno, y si fue hace, una vez me dijo alguien por ahí eso. Bueno, y si es de lata, también. Pero ¿cómo? ¿Cómo de lata? Porque el agua que usaron, por lo más seguro, para enfriar o para refinar ese acero, ¿ya? O esa lata o ese hierro, de seguro era parte o fue de parte de una comunidad que se alimentaba de ella, pues se la tuvieron que quitar. Y tenía razón. El robo del agua en el país. Aquí hay dos tipos de parásitos. No quiero profundizar mucho, pero ahí tenemos los ectoparásitos y los endoparásitos. Ecto de afuera. ¿Ya? Son todos los parásitos que viven en el exterior. ¿Ya? Viven en el exterior del huésped o del hospedador. ¿Ya? De hecho, el término huésped viene de hospedador. ¿Ya? Normalmente en la piel. Y ahí están los mejores ejemplos: piojo, garrapata, pulga, etcétera. Justamente. Así mismo como lo pusiste tú, yendo de adentro. Y ahí tenemos entonces lo otro, la gran mayoría de hecho son endoparásitos porque pasan piola. Ya pasan lo más desapercibido posible y lo más seguro es que en el reino animal no sepa el pobre animalito que está siendo parasitado desde adentro. ¿Ya? Corresponden a aquellos que viven en el interior del hospedador, por ejemplo, la tenia. Esta es la tenia. Esta que está aquí, esa es la tenia. Es un tremendo gusano que más encima es de estos típicos platelmintos que si uno los corta, de hecho que hay varios cortes a propósito, seguramente cuando la fueron tirando, si uno tira la tenia y se le corta y dice, ah, no, aquí ya la saqué. Mentira, la tenia sigue viva allá adentro y capaz que la que tengo aquí se forme otra tenia, ¿ya? Porque se reproducen de forma sexual. ¿Ya? Sí, es sumamente larga, precisamente está adaptada a los tractos intestinales tanto de los cerdos como de los nuestros. ¿Ya? Y de hecho perdón, es un endoparásito zoonófilo, eso, ahí sí, no zoonófilo, zoonófilo. Quiere decir que la tenia puede pasar entre especies. ¿Ya? Entonces, podría meterse del cerdo al humano y parasitar sin problema ambos tractos intestinales. ¿Ya? Entonces, como que no es específico. A diferencia de ciertos parásitos, por ejemplo, que hay parásitos que solo viven en un tracto intestinal porque no se adaptaron a otro. Le involucraría evolucionar y no lo van a hacer. ¿Ya? Y ahí están esos parásitos que afectan, por ejemplo, a los caracoles, no afectan a otro tipo de bicho que no sea un caracol. ¿Ya? Y ahí está el tema de este que salió hace poco, esta serie que se basa en el juego del The Last of Us, que en realidad el Cordyceps sí, pues, afecta a los bichos, pero no puede afectar a los animales homeotermos. Incluso podría ser que no afecta a los vertebrados, ¿ya? Porque los vertebrados, pese a que tenemos rangos amplios, ya en el caso de los vertebrados inferiores, rangos amplios de temperatura, siempre estamos en movimiento. Pues. Entonces es muy difícil ya que podría afectar en ese caso el hongo a un pez, a un anfibio, a un reptil. Imposible que afecte a un ave, imposible que afecte a un mamífero, porque más encima nosotros mantenemos la temperatura estable y es muy alta para su ciclo de vida. ¿Ya? Entonces, lógicamente, no le queda otra más que parasitar a los pobres bichos. ¿Ya? Sí, pues, son millones de años, no se va, no va a sufrir el proceso evolutivo de un rato para otro. Más encima, los ciclos de vida de estos bichos son súper lentos. Por eso es que se han mantenido casi inmutables por lo mismo, por millones de años. ¿Ya? Como que han evolucionado, sus episodios evolutivos son súper pocos. Y más que nada porque se ha forzado, lo más seguro, producto de que el huésped o el hospedador evolucionó, pues no porque ellos hayan evolucionado así porque sí, porque es súper cómodo ser parásito. ¿Ya? Y por eso los ciclos parasitarios, cuando son exitosos, rara vez van a cambiar y probablemente se sigan manteniendo así por otro tanto un par de miles y millones de años. ¿Ya? Claro, ese mismo, pues ese parásito zombie que afecta a los insectos, es lo mismo, pero en ese caso ese parásito es un hongo, ya que como te digo, el que sale en la serie, el Cordyceps, que existe, por cierto.
y afecta el sistema nervioso de los insectos, pero de los artrópodos en general. Ya ahí metemos insectos, metemos arácnidos, metemos ácaros, podríamos meter dentro de ese saco. Pero si yo quisiera contagiar con córdices, por ejemplo, a los moluscos, no voy a poder. Una pese que también son animales. ¿Ya? Eh, sí, es que como que se asustaron y como que estaban de moda los zombies en ese tiempo, pues, entonces como que todo el mundo... De hecho, yo creo que por ahí salió un poco la inspiración de la serie, creo yo. Pero en realidad no, pues no tiene cómo afectarnos a nosotros. Apocalipsis zombie. Bueno, en realidad los zombies se han mantenido desde 1900. Bueno, desde que George Romero creó La Noche de los Muertos Vivientes, se han mantenido el mismo esquema más o menos. Ahí va los que nos gustaban ese tipo de película de terror clásico. Ojo con esta. Esta la confunden mucho, mira. Por esto. La protocooperación se simboliza igual que el mutualismo. Igual. La diferencia es que el mutualismo, y la diferencia clara, es que si yo separo los organismos mutuales, se van a morir probablemente. ¿Ya? Probablemente se mueran. No lo había escuchado nunca. Y en la protocooperación, aquí las especies pueden vivir por separado, solas, independientes una de otra, pero es mejor vivir juntas. Van a obtener más beneficios viviendo juntas, pero pueden vivir por separado. En el mutualismo no. Si en el mutualismo yo las separo, probablemente su índice reproductivo disminuyan abruptamente y el número de la población también. Lo más seguro es que lo lleve a una extinción. ¿Ya? En este caso no. ¿Ya? Aquí tenemos dos líneas evolutivas distintas que juntas se genera este patrón. ¿Cómo es que se llama? Un patrón coevolutivo donde aprenden, se acomodan la vivencia de la otra, pero sin haber una necesidad mutua del otro. ¿Ya? Entonces pueden vivir separados. En el caso del mutualismo, el patrón evolutivo de coevolución, porque ahí forzosamente es una coevolución, los lleva a mantenerse juntos para obtener ese éxito en el ambiente. ¿Ya? Entonces, si los separo, decae completamente su capacidad de mantenerse en dicho ambiente, porque son dependientes del otro. Entonces, el mutualismo es dependiente de un organismo del otro, la protocooperación no. ¿Ya? Lo más seguro es que la protocooperación en el tiempo evolutivo, se termine transformando en un mutualismo. O al revés, el mutualismo, lo más seguro es que comenzó como una protocooperación. ¿Ya? Está como pasar la relación, ya que al Demra le encanta hacer comparaciones de la protocooperación con el mutualismo, por cierto. ¿Ya? En estas relaciones ambas especies resultan favorecidas, sin embargo, no existe dependencia mutua. Por ejemplo, los peces limpiadores, ahí está lo que decías tú, ¿ya? Los peces limpiadores y las tortugas, y el cocodrilo y el ave palillo. Ahí está el nombre del pájaro. Ah, pero este para el cocodrilo. Ahora, lógicamente, el cocodrilo obtiene beneficio porque le están sacando toda la descomposición que tiene aquí entre medio de los dientes. ¿Ya? Y lógicamente tampoco le conviene tener una descomposición muy grande porque podría afectar su principal medio de alimento. ¿Ya? ¿Pueden vivir por separado? Sí, pero mejor vivir juntos aquí momentáneamente o circunstancialmente. ¿Ya? Eso, eso. Ojo con esa, porque la suelen comparar harto con el mutualismo. Ah, y la protocooperación no es una relación simbiótica, porque no hay una obligación de vivir juntos. Ya, la protocooperación es una relación no simbiótica. Ya, ojo con eso también, que también lo compara. Y aquí está la segunda relación más común de todas, la competencia. Y hay dos tipos de competencia. ¿Ya? La competencia dentro de la misma población, ahí está intraespecífica, y ahí tenemos dos bichitos compitiendo por el escaso recurso que es el agua. ¿Ya? Como lo años representa 12, claro, claro, hay una competencia en ese caso. Y que fue un muy mal síntoma. Parece que estaban jugando al ping-pong con la banda presidencial. Y la otra es la competencia interespecífica. Y la interespecífica se da entre poblaciones. Y de hecho, ambas son muy comunes. Ya da lo mismo aquí prácticamente, porque las dos, como te digo, basta con que mires por la ventana y vas a ver, si tú tiras ahí una amiguita de pan, van a llegar lo más seguro dos pajaritos a pelearse esa amiguita de pan. Y lo más seguro es que sean de la misma especie. ¿Ya? Aunque podría darse que sean de dos especies distintas. ¿Ya? La competencia es una forma de interacción entre individuos que luchan por el mismo recurso. No siempre es alimento,
pero en el mayor de los casos lo es, ¿ya? Así que ahí, por eso es que siempre se dice que es el alimento, pero no es el único, ¿ya? ¿Cómo dejar de mentirosa la hormiga? como en la película. El cual suele estar en cantidad limitada, de manera que ambos organismos se han perjudicado en esta relación. Normalmente la competencia es síntoma de que el recurso por el que se está peleando, ya que vuelvo a repetir, no siempre el alimento es escaso. ¿Ya? Lo más seguro es que sea escaso. Cuando el recurso abunda, no hay competencia, pues la competencia se anula porque una vez me acuerdo que sí, vi un gráfico que era así. La competencia es inversamente proporcional a la disponibilidad de X recursos. Elige tú el recurso que sea. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de recursos, menos competencia. A mayor cantidad de, perdón, a menor cantidad de recursos, disminuye, aumenta la competencia. Entonces son inversamente proporcionales. ¿Ya? Sería un típico gráfico que le encanta hacer al DEMRE con esto. ¿Ya? Y en ese caso el gráfico sería, vamos a tratar de graficar esto. Terreno, alimento, sí, puede ser terreno, alimento, protección, cualquiera de los dos. Voy a hacerlo acá abajito, después lo vamos a borrar. En este caso, la competencia, ahí está. Y vamos a dibujar. Forzosamente tendría que ser así. ¿Ya? Y en este caso, aquí tendríamos la variable que sería la competencia. Y aquí tendríamos el recurso. Elige tú el recurso, como dijiste tú, puede ser terreno, alimento, protección. Porque en este caso el recurso es medible, lo más seguro es que sea medible en unidades de superficie o área. ¿Ya? De volumen, perdón, o área. Área en el caso que sea en medio terrestre, pues volumen en el medio marino. ¿Ya? Entonces, mayor cantidad de dichos recursos, la competencia va a ir progresivamente disminuyendo. ¿Ya? Y lógicamente, más competencia involucra menos recursos. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Y vuelvo a repetir, al DEMRA le encanta hacer gráficos con esto porque quedan cortos de contenido para hacer gráficos. ¿Ya? Ahí está. Ese suelo en la Plaza de Armas no tengo. Sí, va a ser una Plaza de Armas de Chile, elige cualquiera, la que sea. Competencias. Bueno, aquí hay dos tipos de competencias. En realidad, son dos fenómenos de competencia, no dos tipos. ¿Ya? La competencia por explotación o por interferencia. ¿Ya? Y también hay otro dato extra. Aquí cuando se pone un poquito más pesado el tema de la competencia, pero como es tan masivo, ¿ya? Lo coloco por eso, ¿ya? Porque se puede abordar de distintas formas el contenido de competencia. Se da cuando un individuo obtiene o consume un recurso escaso, reduciendo su disponibilidad para los demás. Muy común dentro de una población, de competencia por explotación. ¿Ya? O sea, yo no sé, pues, hoy día solo tengo 2 pancitos para la 11, somos 3 en la casa y yo me comí uno entero. Chuta, las otras 2 personas van a tener que competir para quedarse con el poco pan que hay. ¿Ya? Porque más encima se me olvidó salir a comprar. ¿Ya? Ahí serían por explotación. Y competencia por interferencia, en este tipo de competencia los individuos luchan directamente por el recurso todos juntos y el más fuerte se quedará con el pedacito más grande. ¿Ya? Pero aún así, independiente de cómo sea la competencia, si uno gana o el otro pierde, siempre la relación es menos. En la competencia nunca hay beneficiados. Y el mejor ejemplo son ustedes los que dan la prueba. Si existieran suficientes cupos para que todos entren a la universidad sin necesidad de hacer una prueba, no habría competencia por los cupos que existen hoy en día, con los pocos cupos que existen hoy en día. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Por eso es que el otro día estaba escuchando el petitorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y aparte del CAE, que es el más que razonable, por cierto, el de la PAES, sacar la PAES. Y en realidad la PAES no la puedes sacar, siempre va a tener que existir un mecanismo de selección. Puede ser una prueba, puede ser, elige ahí el mecanismo, podría variar, ¿ya? Pero tiene que existir un mecanismo de selección porque no hay suficientes cupos. ¿Ya? No hay suficientes universidades que alberguen dichos cupos. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Y la relación cupo alumnos que dan la prueba es como una relación de 3 es a 5, más o menos. Más o menos, esa es la relación que hay. Ya, los famosos 3 quintos. Eh, claro, en Navidad o la guerra, sí, pues la guerra también, pues la competencia dentro de una guerra, nadie se ve beneficiado, por mucho que haya un vencedor. Pero si son los que más piden 600 cuando está la PBT para cualquier carrera. Es que lo que pasa es que el puntaje es en realidad
Por eso el puntaje es variable. Por eso tú te basas en el puntaje del año anterior, pero puede ser que la escala baje o suba, que fue lo que pasó el año pasado, por cierto. El año pasado subieron los puntajes porque, bueno, hubo varios factores, ya es multifactorial, no solamente atribuible a un solo fenómeno. Ya es como que se juntaron todas las cosas en realidad, y por eso es que los puntajes subieron. Este año los puntajes deberían estar mucho más estables, ¿ya? En función de los puntajes del año pasado. ¿Ya? Ojo con eso. Eh, claro, si te perjudicaron fue por eso, porque fue muy multifactorial. Ya hubo muchos factores, por lo menos 5 factores que afectaron a los puntajes en general. Pero este año esos factores no existen, porque ya se conocen del año anterior. Entonces, los puntajes da por hecho que se van a estabilizar. Va a ser muy difícil que los puntajes se disparen abruptamente como ocurrió con el año pasado. O sea, claro, con el año pasado, con la admisión del año pasado. Eh, mi cambio la tabla me perjudican porque tenía mi puntaje en PDT de 590 en 6 a 490. ¿Y en PAES con qué quedaste? ¿Con cuánto quedaste? ¿O no hiciste la transición en 490? Ah, bajaste de 590 a 490. Ya, claro, claro, ahora entiendo. Sí, pues en ese caso, eso fue por la estandarización. Y ahí hay un error de concepto que yo creo que se comunicó mal y que todavía se comunica mal. Tú no guardas tu puntaje, tú guardas la cantidad de respuestas correctas. Eso es lo que tú guardas. Y como esa cantidad de respuestas correctas, la tuya, que la guardaste de un proceso a otro, ese número de respuestas correctas ahora lo lanzas, lo dejas en el pool, ya donde está, en el pozo, donde están todos los puntajes de ese año y te cuadran en la campana de Gauss. Y lamentablemente en tu caso quedaste por debajo, ¿ya? De la mitad hacia abajo. Por eso es que bajaste 100 puntos. ¿Ya? Eh, Claro, y el lenguaje, lo mismo. En ese caso, tu cantidad de respuestas correctas cuando entró en el pool de lenguaje te dejó sobre la campana y por eso es que subiste tu puntaje. ¿Ya? Pero en realidad lo que se guarda son la cantidad de respuestas correctas. No es el puntaje en sí, porque el puntaje va a variar y siempre va a variar de una admisión a otra. Siempre. ¿Ya? Así que no te extrañes, por ejemplo, que cuando se haga la ponderación a final de año, si es que guardas una prueba, si es que la guardas, ¿ya? Varíe. ¿Ya? El puntaje va a variar y va a seguir variando, o sea, siempre va a variar. Puede subir ahí un par de puntos, puede bajar un par de puntos, ¿ya? O exacerbarse en el caso de cómo estén las respuestas de ese año, porque también depende mucho el pozo en donde tú estás dejando tu puntaje que guardaste, ¿ya? Porque podría ser que ese año a los chicos le haya ido muy bien o al revés, porque le haya ido muy mal, ¿ya? Y lógicamente si les va muy mal, tu puntaje, tu cantidad de respuestas correctas podría sobresalir por la media, que fue lo que te pasó en el lenguaje, ¿ya? Eh, ¿No te gusta la del lenguaje? Es que el lenguaje, pucha, el lenguaje, lo único que hay que hacer, el secreto más grande del lenguaje es leer nomás. ¿Ya? Leer y entender lo que estás leyendo, no solamente leer. ¿Ya? Comprensivamente, como dicen los estudiólogos del lenguaje, por cierto. Sí, pues es complicado, pero insisto, es un tema de mala comunicación, porque el DEMRE nunca te dice, tú vas a guardar la cantidad de respuestas correctas. No, te dice, vas a guardar tu puntaje. Y ahí está el error, po. Lo comunican mal. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ojo con eso. Eh, Eso con la competencia. Vamos con la más común de todas. Y aquí, ¿por qué puse? Ah, es que existen dos tipos de depredadores. Por eso es que coloqué esto para no olvidarme. ¿Ya? Vamos, aquí está. La famosísima depredación. Más menos. Adivina con quién van a compararte la depredación en función de la descripción de la relación aquí. Con él, vamos para atrás, con el parasitismo. ¿Ya? Es muy común que lo comparen. ¿Ya? Muy común porque se simbolizan igual. ¿Ya? Ahora, el parasitismo es simbiótico y la depredación es no simbiótico. Y ahí está la gran diferencia. ¿Ya? Porque en el parasitismo, al parásito no le conviene matar al huésped. ¿Ya? No le conviene. Aquí, el depredador no le queda otra opción que comerse a la presa. ¿Ya? Y forzosamente va a tener que acabar con su vida. ¿Ya? A menos que la presa sea desproporcionadamente grande. Y ahí coloqué el ramoneador, pero ahí lo vamos a explicar el tipo. ¿Ya?
Eh, claro, si encuentras que por definición son diferentes, ya, o sea, tú lo logras distinguir fácilmente, no hay a tener problema en la comparación que te puedan colocar los señores del DemRape, ¿ya? Eh, Jirafa no tiene depredadores como tal. ¿Y cuál es el ruido de una jirafa? Como dijo alguien por ahí. ¿A qué huele una jirafa? No, pues pero sí, pues las jirafas son tan grandes que es muy difícil que puedan depredarlos. Sí, igual tienen depredadores. ¿Ya? Un león, un grupo de leones muertos de hambre podrían cazarse una jirafa. ¿Ya? Pero es difícil. Es como en el campo, por ejemplo, cuando se habla del león, en realidad se habla del puma. ¿Ya? Y el puma normalmente va a cazar una presa más chica en tamaño que él. ¿Ya? Aparte que el puma es de vida solitaria, a lo manda con las crías, en el caso que sea una hembra. Entonces cazan gallinas o corderos como lo más grande, que pueden llegar chanchos en algún caso. Pero un vacuno es difícil que lo puedan cazar. Pero si, por ejemplo, es una mamá con dos crías ya más o menos grandes, ya, lo más seguro es que sí sean capaces de cazarse un vacuno. ¿Ya? Entonces, ahí lógicamente el tamaño eh, está directamente relacionado con la cantidad de individuos que lo pueden atacar. O sea, el tamaño de la presa con la cantidad de individuos que del depredador puede iniciar el ataque. Solo por eso, ¿ya? Porque lo más seguro es que un puma o una vaca no sea capaz porque es muy grande. ¿Ya? Menos si es un toro. Caso de emergencia, las liebres, claro, claro, las liebres también, pues. Las liebres pueden ser, de hecho, son como la principal, y los castores allá en Aysén, que también ahí son plagas, pero no hay suficientes pumas porque el puma rehuye mucho el ruido, como buen gato. Entonces, cuando escuchan mucha actividad humana, no, yo con eso prefiero que no. Entonces se aleja. Por eso es que cuando fue la pandemia, ¿ya? Y estuvimos todos encerrados, a ver, de repente aparecían fotos, no hubo un puma en Providencia. Claro, porque al escuchar menos ruido, empezó a ocupar más espacio. Bueno, los espacios que eran de él nomás, pues si al final no es que no hayan venido a invadir. ¿Ya? No, es que es complicado, pues. Imagínate con las aves también, pues, ¿no? De hecho, yo he visto cómo los matan, lo mismo que con los corderos, pero nunca lo he hecho yo solo. Eh, sí, pues puede ser un poco choqueante. Sí, sí, sí. De hecho, mi abuelo lo mismo, pues. Yo veía cómo él mataba a las gallinas, por ejemplo, para poder comérnoslas después. Pero, claro, quizás el cómo me lo explicó no me dejó, como dices tú, traumatizado, pues no fue tan choqueante. Sí, yo igual tengo que haber tenido como 7 años. Y las tenía todas colgando boca abajo, pero vivas. Al ratito yo entré a la cocina, volví y cuando volví están todas muertas. Pero no lo vi así en vivo. Lo que sí una vez vi en vivo es cómo mataban un cordero. Y esa cuestión, quizás en el momento no la asimilé, pero ahora que ya estoy viejo, claro, es bastante cruel. ¿Ya? Es bastante cruel porque muere desangrado. Entonces, eh, bastante trágico, pero lamentablemente es la forma de carnear al cordero, por lo que me han explicado. Bueno, yo no como cordero, pero bueno, en el sur es muy común la comida de cordero para la Navidad. ¿Qué pregunta el DEMRE o qué es lo que ve el DEMRE? Mucho este gráfico, de hecho por eso lo dejé, el famoso gráfico depredador-presa, ¿ya? En el... Sí, no, o sin piel. Esas son las más traumatizantes de los conejos, las liebres, verlos sin piel, porque tienes que pelarlos. En este gráfico, ojo, el depredador presa, siempre se ven estas dos como un cordón montañoso. ¿Ya? Va a tener alzas y descensos. ¿Ya? Normalmente el que primero se va a elevar siempre va a ser la presa. Siempre. Tiene que crecer la presa para que tenga para comer el depredador. Y después de eso se eleva el depredador en desmedro del número de individuos de la presa. ¿Ya? Entonces la presa decae y el depredador aumenta. En realidad al revés. El depredador aumenta y por eso es que la presa decae. Después de eso vuelve a elevarse el número de presas y el depredador disminuye porque en realidad se quedó sin alimento. ¿Ya? Entonces disminuye su índice de natalidad. Y como disminuyó el índice de natalidad del depredador, la presa vuelve a crecer. Y se repite el ciclo. ¿Ya? Entonces siempre es un eterno perseguirse en el gráfico. Pero siempre el que primero inicia el crecimiento debe ser la presa. Porque si lo hace el depredador, va a llevar a la extinción a la presa antes y va a agotar el recurso. ¿Ya?
Claro, como el verano en la sabana, así mismo, así mismo. Estaba leyendo el otro momento. Las poblaciones de presa y depredador se autocontrolan. Por eso es que pasa esto. ¿Ya? En el tiempo, haciéndose más especializada, lo que se traduce en un patrón coevolutivo. O sea, lo más seguro es que la presa evolucione y el depredador, para poder perseguirlo y obtener o recuperar esa capacidad de captura que tenía sobre esta presa evolucionada, lo más seguro es que el depredador también evolucione. Hay, hay relaciones de depredador-presa que son tan estrechas, ¿ya? Que si tú eliminas la presa, este depredador no alcanza a evolucionar y también se extingue. ¿Ya? Y es muy común en los bosques, ¿ya? Con ciertos árboles o con ciertos vegetales. Entonces, un incendio forestal puede que hayan animales que sobrevivan, pero como dependían directamente de la vegetación, en el caso de la alimentación, chuta, si no los reubicáis, se te van a morir igual. ¿Ya? Por eso es que tanto la tala indiscriminada como la deforestación son tan nocivas para el ecosistema en general. ¿Ya? Porque aunque tú seas capaz de sacar una presa y reforestes nuevamente, no va a tener el misma. No, el impacto que genera es demasiado abrasivo con ciertos depredadores. ¿Ya? Y uno siempre piensa que el depredador es el malo, pero no, pues si el depredador hace lo que tiene que hacer. Yo no voy a criticar al lince o a los felinos cuando cazan o a mi gato, pues rara vez sale mi gato. Yo tenía un gato que una vez lo sacamos acá al patio para que pase. Vio pasar un pajarito muy bajo y lo cazó al tiro. ¿Ya? Pero es porque él es cazador, po, él es depredador. ¿Ya? No lo puedes criticar por eso. Es como criticar a un león porque se comió una cebra. No se puede, pues si al final esa es su función. ¿Ya? Ah, desde ahí que no salía con tanta recurrencia, ¿no? Como una especie de reptil que deposita sus huevos en los nidos de la ave y estos la empollan por el momento de nacer comerse la ave. Sí, po. Sí, es lo mismo. Como ese era el reptil de los Simpsons, del capítulo de los Simpsons. Cuando Bart crió un huevo, empolló un huevo y al final no era nada un pájaro, era un reptil. Y el ramoneador, ahí está el depredador ramoneador, por cierto, porque hay dos depredadores, el depredador puro, por así decirlo, que es el gato, ya, cualquier felino, y el ramoneador es cuando la presa es tan desproporcionada que se la tiene que comer por partes. Y ahí el mejor ejemplo de ramoneador son las orugas con las hojas de los árboles, porque la oruga es tan chiquitita que no se come el árbol completo. Se come solo la hoja y tampoco se la come completa, se come una parte. ¿Ya? Porque en realidad no se la puede comer completa. Si pudiera, lo haría, ¿ya? Pero no puede. En realidad es por eso. ¿Ya? Entonces ahí existe el depredador parcial o depredador, perdón, o ramoneador. Depredadores totales y depredadores parciales. Son dos tipos de depredador distintos. Y en ese caso la oruga no estaría haciendo parasitismo. ¿Ya? Es porque en realidad su tracto fisiológico le impide comerse por completo al árbol. Como te digo, si pudiera, lo haría. ¿Ya? A diferencia de los mosquitos, por ejemplo, que ellos es parasitismo. Claro, él no puede succionar toda la sangre, pero en realidad él no consume completo el huésped. Él no come piel del huésped, no come pelo del huésped, no consume otro fluido. Se limita solo a cierto tipo de fluido para obtener beneficio y, lógicamente, parasitándolo. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre ese tipo particular de depredación, que es depredación parcial, con el parasitismo. ¿Ya? Que claro, claro, si al final la cuestión es que seas capaz de recordarlo, po, ya que seas capaz de recordar ese dato. Ahora, yo esa del depredador parcial la he visto una sola vez y la tasa de respuesta, eso fue como el 2012, la tasa de respuesta fue tan mala que no lo he visto de nuevo nunca más. ¿Ya? Así que no creo que se pongan a innovar, pero siempre lo menciono porque uno nunca sabe. ¿Ya? Y el último, el más raro de todos, este es el bicho raro. Es pero muy específico. Los ejemplos son contados. Ya, con suerte han de haber 7, 8 ejemplos en el planeta, no más que eso. El famosísimo, que de famoso no tiene mucho, el amensalismo, ya que es como la antítesis del comensalismo. Porque en el amensalismo yo tengo un perjudicado, o sea, vivo para perjudicarme, y el otro le da lo mismo, es cero. Y los ejemplos aquí, como te digo, son contados. El mejor ejemplo, y que el Demre sí lo ha preguntado, y lo ha preguntado varias veces, no tantas veces, pero sí varias veces, y siempre el mismo ejemplo, ya que en el caso de la penicilina, el hongo de la penicilina, con las bacterias.
Entonces, las bacterias, si yo las cultivo en una cápsula Petri, ¿ya? Y aquí cultivo bacterias y dejo caer o coloco el hongo como tal, las esporas del hongo, que son el antibiótico en resumidas cuentas de la penicilina, los van a eliminar, van a perjudicar a la bacteria y la bacteria va a generar literalmente un radio de sobrevivencia, pero nunca se va a acercar donde se encuentren las esporas del hongo. ¿Ya? Sí, pues así mismo. Claro, como un antibiograma. Así mismo. Eh, sí, pues sí, en ese caso es mejor que sobra que falte. El otro ejemplo, ya, el otro ejemplo que se puede dar de amensalismo, igual es súper rebuscado, o sea, no es tan rebuscado en realidad, son los árboles grandes con el pasto, no con los arbustos, pero sí con el pasto. Por eso tú debajo de cierto, en realidad no es ciertos árboles, la gran mayoría, ya tú no ves mucho pasto debajo del árbol, ya, porque lo más seguro es que la sombra del árbol no, no le deje al proyectarse sobre el pasto, no le deje hacer fotosíntesis a ese pasto. Entonces el pasto que no puede moverse de ahí simplemente se va a secar y se va a morir y va a ir generando este mismo, este radio de acción alrededor del árbol. Ya lo va a ir rodeando en resumidas cuentas. Nunca se va a acercar mucho al árbol porque si algún pastito loco se llega a meter más allá, lo más seguro es que al no poder hacer fotosíntesis se termine muriendo. Se va a perjudicar y se va a morir. ¿Ya? Al árbol le da lo mismo tener al pasto porque no compite con los recursos, con él. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el único perjudicado es el pasto. Aquí, el único perjudicado en el caso de la penicilina son las bacterias. ¿Ya? El hongo de la penicilina como tal, es a lo mismo tener bacterias cerca, si no, no se le van a poder acercar, pues, si en Rinal, esa es la cuestión. Y eso, pues, de hecho, esos son como los grandes ejemplos de amensalismo. Más allá de eso, no son muchos más. ¿Ya? Alcanzamos, yo creo que sí alcanzamos a hacer un ejercicio actual. ¿Ya? Ahí están. Relaciones entre los organismos. Interespecíficas, dos tipos, simbióticas, no simbióticas, las simbióticas y su simbología, que al final eso es lo que me tengo que aprender, y las no simbióticas y su simbología. ¿Cuáles me van a comparar? Las similares, mutualismo con protocooperación, parasitismo con depredación. Por eso las coloqué aquí frente a frente. ¿Ya? Normalmente son las más comparadas. Cuando se pregunta competencia o amensalismo, que también se ha preguntado con el único ejemplo que se ve siempre, que el de la penicilina en las bacterias, se describen a sí mismas. ¿Ya? Entonces se deshace la descripción del caso y uno tiene que recordarlo y dar la respuesta correcta. ¿Ya? Que de hecho, si no me equivoco, aquí se da. Mira, intenta hacer ese. De hecho, es un ejercicio relativamente nuevo. A ver, para escapar de su depredador, algunos crustáceos se refugian, bueno, al buscar refugio es el beneficio del crustáceo, en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas. Ya, entonces ahí está claro. El crustáceo se beneficia más y las esponjas les da lo mismo, cero. Entonces sería más cero. Tengo que recordar el símbolo del más cero, que en ese caso debería ser, me pusiste la B, comensalismo, correcto. Así de sencillo. Si estos ejercicios, el ejemplo te lo van a colocar en el encabezado del ejercicio, posiblemente el encabezado tenga unas 5 o 6 líneas, y yo tengo que en función de eso leer, entender y responder. No es más complicado que eso. El siguiente es prácticamente igual, mira. Claro, aquí puede que tenga más datos, menos datos, que es lo que va a hacer variar el ejercicio uno de otro. ¿Ya? Ya, a ver, letra D. El gasto energético diario de un individuo de una especie X es de 100 UA. Supongo que alguna unidad de energía. Cuando dos individuos de esta especie interactúan, y ahí como que ya me dio un poco la respuesta. Dos individuos de la misma especie. O sea,
La única respuesta que se podría aplicar a dos individuos de la misma especie es competencia. Ahí estamos, ya la D es correcta. ¿Ya? Sí, porque el comensalismo se da entre especies distintas. El parasitismo es imposible que sea dentro de la misma especie. El mutualismo lo mismo, el amensalismo lo mismo, pues no se podría dar, aunque hay las relaciones tóxicas, el amensalismo, ahí está la relación tóxica, por cierto. Cuando dos individuos de esta especie interactúan, gastan más energía, al final eso es. ¿Ya? Y como gastan más energía, producto probablemente sí haya un grado de competencia. ¿Cuál de las siguientes interacciones biológicas explicaría esta diferencia de gasto energético? La competencia. Claro, justamente, pues aumentan su gasto energético, están peleando en resumidas cuentas para obtener ciertos recursos o cierto beneficio del ambiente. ¿Ya? No necesariamente es, bueno, si hay energía, lo más seguro es que sea alimentación. Eh, pero no siempre podría ser también anidación y estén peleando por anidar o reproducirse. Aquí, sin sonar a machista, la reproducción se considera como un recurso. Entonces, las hembras disponibles o los machos disponibles, ahí para que no me tildes de machista, son recursos. ¿Ya? Entonces, un macho para varias hembras, las hembras, lógicamente, para él van a ser un recurso y va a pelear si es que llega otro macho. ¿Ya? Y eso es muy común en los mamíferos. Y por territorio, bueno, y adicionalmente por territorio, porque ese territorio está endosado a ese grupo de hembras. Entonces, este terreno es mío y por ende esas hembras son mías, una cosa así. ¿Ya? Eh, claro, claro, como las hormigas que pelean, pues pelean entre sí por cuando son de nidos distintos. Claro, el pingüino no, por el pingüino hay pura buena onda, en donde la hembra es la que obtiene o sea, eh, va a buscar recursos y el macho es el que se queda con las crías. De hecho, rara vez pelea los pingüinos, es que en realidad la población de pingüinos no es muy amplia. Entonces, como no es muy amplia, recursos disponibles hay. ¿Ya? Sí, el problema es cuando hay sobrepoblación, pero yo creo que no existe sobrepoblación de pingüinos en ningún lado, menos el pingüino de Humboldt aquí en Chile, pues porque pingüinos de Humboldt con la lecera de las zonas de sacrificio se han tenido que ir corriendo y en el momento de la migración ahí se los comen, lamentablemente. Lamentablemente ahí se pierde la especie. Eso, pues. Mañana cuando estés revisando tu ensayo me escribes nomás, ya a la hora que sea. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, como te digo, si es muy tarde y me pillas despierto, te voy a responder. Ahora, si es que no llegas a ser así, yo normalmente me duermo tipo 12. Si no llegas a ser así, te respondo al día siguiente. ¿Ya? No pelean ni por reproducción, solo buscan hacer más bonito el sonido, aunque igual se agarran. Sí, pues se pegan palmas. Se pegan palmas. Sí, sí, de hecho, yo tenía una compañera en la U que trabajó con pingüinos. Y precisamente a pingüino Humboldt, que es un pájaro chiquitito, si no es muy grande. Yo creo que una bandurria es más grande, o es del porte de una bandurria más o menos, si no es muy grande. Y sí, pues se pegaban entre ellos. Bueno, las bandurrias dan picotazos entre sí, pues. Que justamente la ranfoteca, el pico es tremenda cuestión. Entonces, de hecho, si uno se acerca mucho a sus nidos, a uno lo picotean. Eh, sí, pues sacrifican a alguien y lo tiran al agua. Sí, 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 lo he visto. Pero esos son los pingüinos. Ya, pues entonces me escribes cualquier cosa. Ya voy a subir el video. Bueno, Zoom crea el video al tiro, así que lo voy a subir al tiro junto con el PPT. ¿Ya? Y una guía de ejercitación que creo que tengo ahí dando vueltas también. De esto. ¿Ya? Que justamente son ejercicios parecidos a los que están en el DEMRE. Si los ejercicios del DEMRE normalmente esta materia son como en lo que vimos hoy día. No tienen nada del otro mundo. Entonces hay que saberse bien las definiciones en función de la simbología. Nada más que eso. Dale, nos vemos, cuídate. Y ahí, como te digo, cualquier cosa me escriben nomás. ¿Ya? Chau, chau.